Regresamos del recreo, vamos a continuar. Bien, pongamos en contexto esto. O sea, en general, transferencia de materia, los ejemplos típicos para un ingeniero químico son, a nivel industrial, torres de destilación, torres de absorción. Lo que buscamos en una torre de destilación, en una torre de absorción, que es justamente transferir algún compuesto, concentrarlo, pasarlo de una fase a la otra, es incrementar uno de los factores claves en los fenómenos de transferencia, que es el área de interfase, el área de transferencia. Cuando yo tengo dos fases, el área de transferencia es el área de interfase. Entonces, por eso se hace con una torre de rellenos o torre de platos y demás. O sea, siempre lo que voy a tratar de hacer es disolver una fase dentro de la otra, digamos, es como encontrar o una pequeña gotita rodeada de una película de aire, o una gotita de aire rodeada de una fina película de líquido, digamos, es como una especie de espuma. Ahora, si yo me voy y me paro en esa interfaz, en esa área, lo que siempre voy a tener es una fase gaseosa, puede ser muy pequeña, pero bueno, es una fase en fin y una fase líquida. Dentro de esas dos fases, pensando en un sistema binario, o A, B y AC, digamos, en distintas fases, pero la cuestión es que yo tengo un soluto A que se transfiere de una fase a la otra. Yo voy a tener, si lo pudiera medir, un perfil, ¿no? O sea, punto a punto, cómo varía la concentración del compuesto A, por ejemplo, en la fase gaseosa. En la interfase siempre va a haber, o generalmente va a haber un salto, porque recuerden que las concentraciones siempre se definen relativas a la fase de interés, y una variación punto a punto en la otra fase. Desde el punto de vista de la transferencia, para poder yo cuantificar, lo que a mí me interesa es usar ese K global, de manera de decir que el flujo va a ser dado por ese K y por una diferencia entre el X en la fase líquida y el Y en la fase gaseosa. O sea, por más que acá está dibujado los perfiles, digamos, lo que está en azul, celeste, línea de trazos, lo que me estaría representando es eso, la concentración, expresadas en términos de fracciones molares, en el seno. O sea, sería como la concentración media cada lado. Bueno, pregunta. Como está dibujado el perfil, digamos, es como que el 0 está puesto acá en la interfase, la distancia aumenta desde la interfase para la fase gaseosa, para la fase líquida. La transferencia de A, ¿hacia dónde se da? ¿De qué fase a qué fase? Gas a líquido, ¿no hay duda? ¿Lo propone Franco? ¿Alguien se está preguntando? Sí, siempre fíjense dónde tengo la mayor concentración. Bueno, me paro en una fase y veo que en el seno de la fase gaseosa la concentración es mayor. Entonces, bueno, el soluto A va a ir desde la fase gaseosa a la fase líquida. O sea, esto podría ser la absorción de A. Yo estoy preparando una bebida gaseosa, quiero que el dióxido de carbono se solubilice, se incorpore a mi agua para hacer una soda, a la cerveza sin gas para hacer cerveza, o una bebida gasificada. Por lo tanto, desde el punto de vista de la transferencia, yo puedo pensar que tengo dos resistencias en serie. Perdón, antes de continuar voy a tratar de responder una pregunta. Dice, ¿podría ser del líquido a gas si aumenta la temperatura en un líquido? Eh, si yo estoy con este perfil así, y mantengo el perfil así, la transferencia siempre se va a dar del gas a la fase líquida. Por más que aumente la temperatura, digamos, si yo tengo dióxido de carbono en la fase gaseosa, aumento la temperatura, me va a afectar
la velocidad de transferencia, pero no el sentido. Quizás lo que vos estás pensando es que al aumentar la temperatura, el líquido, si fuera agua, también se transfiere al gas, pero no estoy analizando eso. Yo lo que estoy analizando es cómo el gas se está transfiriendo al líquido y pensando que el líquido disuelve A, pero no hay transferencia del líquido al gas. ¿Sí? Tengo dos fases, imaginemos dióxido de carbono con nitrógeno y una fase líquida que podría ser dióxido de carbono con agua. El nitrógeno no penetra al líquido y el agua no penetra al gas, o sea, son inertes desde el punto de vista de la transferencia. Ahora el gas se solubiliza a la fase líquida. Ok, a ver si entiendo la pregunta entonces. Vamos por parte. Daniel Queirolo, ¿podría ser que del líquido a gas si aumenta la temperatura del líquido? Después dice, estaba pensando en la solubilidad del gas. Al aumentar la temperatura me va a cambiar, por efecto de la solubilidad, la concentración en la interfase. Quizás llegue si aumento mucho la temperatura, voy a llegar a un punto de equilibrio donde estas diferencias entre este punto y este punto se achiquen y no hay transferencia. Y si sigo aumentando la temperatura, quizás invierta. Pero bueno, habría que analizar el sistema en sí. Pero no es tan lineal, digamos, decir, bueno, aumento la temperatura. Digamos, en principio, si yo estoy pensando que ingreso con un líquido libre del dióxido de carbono, la transferencia va a ser de gas al dióxido de carbono. Si después por algún motivo voy aumentando, bueno, la velocidad va a cambiar, el flujo va a cambiar porque al aumentar la temperatura me disminuye la solubilidad del gas y entonces la fuerza impulsora va a ser menor. No sé si con eso respondo la inquietud que tenías, Daniel. Respecto a la pregunta de Franco, la cerveza tiene gas producto de la fermentación, es verdad, pero hay distintas. Una vez que vos la producís, a ver, si voy a la cerveza artesanal, que es un poco lo que yo hago, y depende del equipo que uno tenga, vos agarrás un botellón cualquiera para hacer la fermentación. Pero cuando vos trasvasás las botellas, el gas que le queda es muy poco, porque además lo haces a temperatura ambiente. Entonces, le pones más azúcar dentro de la botella para que haya una segunda fermentación dentro de la botella, tapada, y la fermentación genera el dióxido de carbono, esa segunda fermentación en botella, que es el que se solubiliza en la cerveza. Y además, bueno, el nivel de gas va a depender de la temperatura, por eso también la pongo en la heladera después, digamos, para poder beberla. Pero no es la única manera. La otra manera es, si no quiero embotellar en botella, porque ¿cuál es el problema de la botella? No sé si alguno ha comprado una cerveza, digamos, más que artesanal, hogareña, de alguien que hace, van a encontrar un residuo abajo de la botella, porque indudablemente como la levadura siguió trabajando por esa segunda fermentación, ese residuo producto de las levaduras muertas y demás queda en la botella. Entonces a muchos les parece desagradable, uno no está acostumbrado, entonces ya un poquito más sofisticado lo que se hace es se toma la cerveza, se embarrila y se le inyecta dióxido de carbono al barril. Y ahí entonces se le agrega el gas que vos quieras y vos regulás el contenido de volumen. Por ejemplo, la Guinness. ¿Saben la Guinness que ubican la cerveza negra Guinness? No sé quién será amante de la cerveza, no sé si alguna hace cerveza artesanal. Eliana dice que le gusta. Bueno, una de las características que tiene es que le agregan el gas con nitrógeno. El nitrógeno es menos soluble que el dióxido de carbono, pero bueno, de esa manera también controlan la solubilidad y el tamaño de la burbuja que genera cuando vos la abrís, digamos, eh, no sé. Había gente loca que le puso helio a la cerveza, entonces tomabas cerveza y después te quedaba la voz finita, ¿no? Como los dibujitos. Pero bueno, la verdad que ese proceso tiene mucho de esto, porque es solubilizar dióxido en agua, y eso, digamos, en la producción de bebidas se hace.
Para lograr que vos tengas una buena cantidad de dióxido en la fermentación, tendrías que tener un reactor donde se produce la fermentación que fermente isobáricamente, digamos, manteniendo el dióxido dentro del sistema, digamos, logrando que no escape. O sea, vos tendrías que tener un recipiente que aguante la presión y demás. Orlando me pregunta si es en serio. Sí, es en serio. Búscalo por YouTube, vas a ver. Digamos, el helio es caro, pero si uno lo quisiera hacer sería fácil de hacer. Pero bueno, son ideas, son marketing y demás. Sí, es más, aunque no lo crean, vos en una cervecería industrial, en la fermentación generás dióxido y que no lo pierden. A veces lo venden como dióxido, se lo venden a las industrias de gases, como AGA, toman dióxido de las cervecerías, o si no, después lo reinyectan en línea. No sé bien cómo es el proceso a nivel industrial, pero necesitas para gasificar dióxido de carbono. Bueno, chicos, bueno, me gusta que tengan algo en mente para que lo visualicen, porque muchas veces para los ejemplos hablamos de A y B y se nos escapa un poco de la mente qué estamos hablando. Pero bueno, desde el punto de vista de que tengo una transferencia, en este caso desde el seno del gas a la interfase y desde la interfase al seno del líquido, lo que yo tengo son dos resistencias en series, ¿sí? La resistencia de la fase gaseosa y la resistencia de la fase eh, líquida. Lo que siempre considero es que en la interfase, que es algo poco difuso, pero como que digo que hay un punto donde paso del líquido a gas, ahí hay equilibrio y no hay ningún tipo de resistencia, ¿sí? Ahí es automático, digamos, relaciono con qué ley, bueno, dependerá. Si estoy hablando de gases, generalmente uso ley de Henry, la solubilidad, constante H, que es la que varía con la temperatura o la presión, y entonces va a tener su efecto en función de la temperatura, digamos, lo que me hicieron comentar recién. Pero digamos, las condiciones de equilibrio son los que a mí me permiten relacionar las concentraciones en la interfase. En general, digamos, si yo tengo un sistema donde puedo aplicar ley de Henry, digamos, son sistemas diluidos. Para un sistema más general, digamos, no necesariamente va a ser una recta. Bueno, a ver, quiero que entiendan este gráfico. Vamos con el ejemplo de hacer soda o cerveza. Entonces yo tengo concentraciones en la fase líquido, XAL, XAI, XA, ¿sí? Originalmente, digamos, si es la cerveza, ponele que sale con algo de gas, va a tener una concentración inicial, pero yo estoy haciendo una cerveza tipo la Budweiser, o una que tiene mucho gas, en el sentido que tiene que ser más refrescante y demás. Entonces, a mí me gusta, y eso me lo define también el mercado. Bueno, el mercado, el consumidor elige, y eso a mí, que soy el que produzco, digo, bueno, tengo que ponerle tantos volúmenes de dióxido de carbono para que el mercado me lo compre. Bueno, entonces yo tengo que pasar de este valor XAL a un valor superior. ¿Mm? Bueno, entonces, este gráfico, donde yo grafico concentración en la fase gaseosa versus concentración en la fase líquida, hay una curva que es la curva que me relaciona el equilibrio. ¿Qué me dice? Que si yo tengo XA en la interfase, el valor de I es IAI, ¿sí? Es decir, en el caso anterior, si tengo XAI en la interfase, su equilibrio, el valor de equilibrio es esa ahí, y ahí, esa concentración, es aplicar la ley de Henry. En este caso es una ley de Henry, eh, piensen, un poco más general, porque si fuera ley de Henry sería una recta. Ahora, si yo
entro en este gráfico con la concentración que tengo en la fase líquida, sería X a L. Si vengo a la curva y leo IA asterisco, ¿qué me está indicando esto? Bueno, me está diciendo que si en la interfase, o sea, que si la concentración fuera de X a L, la concentración de equilibrio es I asterisco. Del otro lado del gas, de nuevo, si yo estoy en la interfase, tengo IA de interfase, este punto M. Su concentración en equilibrio es X a Y. Pero en el seno del gas, lo que yo tengo es I a G. Tengo este punto. Su concentración, si esta fuera la de la interfase, o sea, la de equilibrio, es X a asterisco. Entonces, ¿por qué el punto P? El punto P es la condición operativa de arranque, digamos. Yo tengo X a L, la concentración que tengo de dióxido de carbono en la cerveza que le falta gas, y tengo un gas que voy a poner en contacto con una concentración IAG de ese gas. O sea, esto me define un punto, ¿sí? Pero esto es concentración en la fase gaseosa, concentración en la fase líquida. ¿En qué parte de la fase líquida? Es esta que está acá, en el seno del gas y en el seno del líquido. Esos son valores conocidos, porque esto, digamos, yo sé cuánto tengo si tuviera dióxido de carbono puro. ¿Mm? Ahora bien, si yo tengo la ley que me relaciona al equilibrio, la pregunta sería, bueno, ¿cuánto vale X a Y? Porque yo conozco X a G y X a L. ¿Sí? Estos son datos. Pero ¿cuánto vale el valor en la interfase? Que sería el punto M. Vuelvo a repetir para que entiendan bien el gráfico. Gráfico, fracción molar en fase gaseosa, fracción molar en gas líquida. La curva, el lugar geométrico, la punta, la línea azul, me da la relación del equilibrio. Es decir, si yo entro con un valor de X acá, me muevo hasta el gráfico y leo su valor correspondiente en Y, lo que me dice es que para esta composición en el líquido, su valor de equilibrio sería esto. Es decir, que si yo tengo la gráfica que mostraba acá, o sea, IAG, IAL, datos conocidos, ese punto está ubicado en el punto P. Si ese gas, si la concisión, si el líquido estuviera en equilibrio con esa composición del gas, o sea, la composición del líquido sería esta. Pero ese líquido no está en equilibrio, por eso está en XAL, fíjense que está más abajo. ¿Se entiende? O sea, si todo el líquido que yo tengo en contacto con el gas a esta concentración estaría en equilibrio, la concentración del líquido tendría que ser esta. Pero no, yo estoy acá, estoy en XAL. Si todo el gas estaría en equilibrio con esa concentración del líquido, el valor sería esta. Lógicamente, como estoy fuera de la zona de equilibrio, la concentración del gas es mayor. Lo que me quiere decir es que ese sistema tiene que avanzar hacia otro punto por acá. Digamos, si yo tuviera un vaso con cerveza y le inyecto dióxido de carbono, y esta sería la condición inicial, ese vaso, o mejor dicho, barril, que le inyecté dióxido de carbono, a partir del tiempo va a ir absorbiendo dióxido de carbono, la fracción molar en la fase líquida tiene que ir aumentando, la fracción molar en la fase gaseosa, y bueno, si no es puro, tiene que ir disminuyendo, ¿no? Pero me tengo que mover hasta algún punto por acá. En algún momento, digamos, si hiciera ese experimento, en realidad llegaría a M, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo el gas en exceso se disolvió, entonces
finalmente está en equilibrio mi sistema y estoy en el punto M. Ahora, si yo conozco este punto P, ¿cómo puedo calcular el punto M? Que es la composición en la interfase. Bueno, tengan en mente nuevamente el escenario que yo les planteé. ¿Sí? Un vaso, imagínense un vaso, pero mejor, porque tiene que ser algo cerrado. Bueno, un barril, un tubo. Lo lleno a la mitad de cerveza, que tiene una determinada concentración de dióxido, y le inyecto por arriba dióxido de carbono, supongan que no sea 100% puro. Entonces voy a tener en ese instante inicial gas y dióxido de carbono que tiene que ir y difundir dentro del líquido. Inicialmente yo sé cuánto dióxido de carbono tengo en el líquido y cuánto dióxido de carbono tengo en, en el gas. Pero la verdad que los valores en la interfase no los conozco, porque tendría que ir y medir, porque en ese instante no tengo información para saberlo. Lo que sí sé es que después de mucho tiempo, el que el sistema quede en equilibrio, de ese punto P voy a terminar el punto M. Lógicamente, el gas en el líquido aumentó y el gas en el dióxido de carbono en la fase gaseosa disminuyó. Entonces, P es las composiciones globales en cada fase. M es las composiciones en las interfaces. Si yo planteo el flujo, en esa condición inicial, la diferencia de fracciones molares va a ser lo que tengo en el seno del gas menos lo que tengo en la interfase, o sea, esta barra, esta diferencia acá. ¿Y cuál es la diferencia en la fase líquida? Lo que tengo en la interfase menos lo que tengo en el seno del líquido. O sea, esta diferencia acá. Ahora lo voy a resaltar. Vuelvo a mencionar. O sea, X a Y desde la interfase al seno y Y a G esto. Esta diferencia son las fuerzas impulsoras. Entonces, si yo planteo el flujo, y pienso que estoy en estado estacionario, digamos, como si fuera el punto instantáneo cuando los pongo en contacto, tengo que decir que la cantidad de A que pasa de una fase a la otra, si me paro en el lado del líquido, es K' de X, voy a pensar que el sistema está diluido, digamos que puedo considerarlo como flujo difusivo puro, por eso el prima. Pero bueno, fase líquida, X. XA en la interfase menos XAL tiene que ser igual a lo que pasa desde la interfase, desde el seno del gas a la interfase, ¿sí? O sea, el flujo es el mismo. Entonces, si yo paso dividiendo, encuentro que la relación entre IAG menos IAI y XAI menos XL, esto que me vendría a ser la pendiente, es los coeficientes K, KX y KI. O sea, la pendiente de la recta, perdón, perdón, vuelvo para atrás. Estoy diciendo que IAG menos IAI sobre XAI menos XAL, o sea, no menos, sino la relación, o sea, de esto sobre esto, me da la pendiente, y esa pendiente es menos el K KX sobre KI, ¿no?
¿Se entiende? O sea, si yo tengo el valor inicial I a G y tengo el valor X a L, que pongo en contacto esas dos fases, y conozco los dos valores de K para cada fase, puedo encontrar ahora el punto M. ¿Cuáles serían las composiciones en la interfase? Porque, bueno, tendría la pendiente de esta recta que pasa por M, en su intersección con la curva de equilibrio me daría los valores de la interfase. En ese instante, en el instante en el cual pongo en contacto las fases. Haciendo un análisis similar, yo puedo calcular distintas pendientes. PM es I a G menos I a I sobre X a L menos X a Y, ¿sí? O sea, este segmento sobre este segmento, perdón, no estoy, este segmento sobre este segmento me va a definir el segmento PM. ME, este que está acá, ¿sí? Y DM, este que está acá, es con X a Y menos X asterisco. ¿Pero qué era X y asterisco? O sea, I a Y, estoy acá, y asterisco es acá, ¿sí? Y asterisco es la composición que tendría en equilibrio si con X a L. Lo mismo con DM. O sea, lo que yo trazo son estos dos segmentos de rectas. A una la llamo M' y a la otra la llamo M2', o sea, M comillas. Como les dije recién, PM es la relación de los coeficientes locales. Que bueno, si hay si el sistema no es diluido y demás, lo puedo afectar por los coeficientes phi, pero bueno, no importa, eso es una generalización. Recuerden, yo les dije que lo que a mí me interesa es tratar de usar coeficientes globales de transferencia de masa. Entonces, si yo defino un coeficiente global K sub I como I a G menos I a asterisco, IA no es más que la composición que surge de la curva de equilibrio si considero X a L como valor, y lo mismo para la fase líquida. Entonces, lo que yo estoy acá definiendo son constantes de transferencia globales, donde voy a elegir como fuerza impulsora esta diferencia que está acá, por ejemplo. Yo conozco I a G y conozco I a L. Bueno, si tengo la ley, puedo calcular I a asterisco porque evalúo F en X a L, y digo, bueno, entonces calculo el flujo como K, ese K mayúscula, por una diferencia entre esta concentración y esta. Es eso que puse acá. Lo mismo puedo hacer para la fase líquida, por eso la llamo K sub I, K sub X. Y además, digamos, por geometría, esto es la suma de segmentos, la diferencia entre I a G menos I a asterisco, o sea, ¿qué estoy haciendo? I a G menos I a asterisco, o sea, este segmento es la suma de estos dos segmentos. La suma de dos segmentos. Reemplazando con las definiciones de las pendientes, yo puedo llegar a una relación con los flujos y las distintas constantes de transferencia. O sea, puedo encontrar una K global en función de las K para cada una de las fases. Y yo les dije antes que
cuando pongo en contacto un líquido con un gas, en sí la difusión o la transferencia la pienso como la suma de dos resistencias, una en la fase gaseosa y otra en la fase líquida. Entonces la resistencia total es 1 sobre, o sea, la inversa de la constante de transferencia global, como la suma de 1 sobre la constante del líquido más M', una de esas pendientes con las cuales yo trabajé. Y si voy a la fase gaseosa, perdón, fase líquida, K sub X, puedo encontrar también una relación de la K global con la K sub I y K sub X minúscula, o sea, de las fases individuales, a través de esas pendientes. Bueno, mi idea era darle estos para que vean un poco la importancia de las K que pueden aparecer en la bibliografía. Este tema, así, esto que les di, lo van a ver bien en operaciones 3, porque es el principio para poder después desarrollar el diseño de columnas de absorción. Lo vamos a usar en las próximas clases para resolver algunos ejercicios y por eso quería que lo tengan en mente. Pueden ir a los libros para leerlo, que entiendo que es como mucha información de golpe, pero bueno, si se sientan, lo analizan, no es complicado. Por último, he tomado a veces diagramitas así y pregunto en cada uno de los casos en qué sentido ocurre la transferencia de masa y si hay algún caso que suene raro. Entonces, lo planteé acá para que lo veamos juntos. Por ejemplo, acá tengo la fase gaseosa con el I, la fase líquida con el X, la transferencia desde dónde va a dónde va. El 2 es raro, exacto, vamos a analizarlo. El 1, ¿cómo sería? Creo que es fácil. Líquido, ¿de dónde va el compuesto B, que estaría en la fase vapor y la fase líquida? Franco dice líquido a vapor, el 1. Wow. Cayó en la trampa, me parece. A ver, ¿por qué, Franco? Ahí está. Está bueno lo que planteas, Franco, porque es el error común que cometen, que yo lo mencioné varias veces, porque en las interfaces siempre tengo un salto, pero yo tengo que ver dentro de cada fase. XB y IB están, digamos, en la interfase, son valores en fases distintas. Parate primero en la fase gaseosa. En la fase gaseosa yo veo que en el seno la fracción de IB es mayor que en la interfase. Entonces en la fase gaseosa el flujo de B tiene que ir para acá. En la interfase siempre puede haber un salto para arriba o para abajo, porque eso depende de la solubilidad. O sea, si B es más soluble en el gas que en el líquido, y de ese efecto, no tengo que darle importancia si esto está para arriba o para abajo. Lo que tengo que ver es cómo el perfil en cada fase. Cuando me paro en la fase líquida, veo que en la interfase es mayor que en el seno. Entonces, tiene que dar en este sentido. O sea, coincide, por lo cual la transferencia de B va de la fase vapor a la fase líquida. Vamos al 3, dejemos el 2 que es el raro para después. Franco, ahí está. ¿Sí? ¿Se entendió? Muy bien. Yo tengo que pararme dentro de la fase. Yo lo que veo de la fase vapor en el 3, sube la composición. Si sube, no, la transferencia se da en este sentido. XB baja, la transferencia se da en este sentido. O sea, indudablemente la transferencia acá se hace de la fase líquida a la fase vapor.
¿Qué pasa en el 4? A ver. La fase gaseosa sube, con lo cual desde la interfase hay transferencia. ¿Qué pasa en el pase 5? Bueno, baja y se da así. Bueno, a ver qué comentarios me harían con respecto a los casos 4 y 5 y después analizamos el 2. En el 4 va del líquido al vapor. El líquido está sobresaturado en B. El líquido podría ser puro, eso sí sería una respuesta. Si el líquido es puro, o sea, si esto fuera esa agua, la composición del líquido puro es constante. Lo otro es que el líquido, que B sea muy, pero muy soluble en B, en el líquido, entonces su concentración varía muy poquito. Y en el 5 sería condensación, o sea, si tengo un agua que condensa, digamos, tengo agua más aire que va condensando, o muy insoluble, exacto, bueno, o muy insoluble. Sí, digamos, el perfil plano me está indicando que tengo un líquido puro o que hay indudablemente, digamos, que el gas podría ser muy insoluble, entonces es muy baja su concentración, o muy alta y no hay un perfil, porque el flujo, digamos, ahí es, es muy chiquito. O que estoy con fluidos puros y la, lo que hay es condensación y vaporización. Bueno, ¿qué pasa con el 2? A ver si alguien tira alguna punta, no sé si alguna vez alguien le tocó esto. Franco dice, en el 2 estaría generando Markeri en la interfase. Bueno, vamos a analizarlo. En el 2 tengo la interfase, veo que en la fase gaseosa va de mayor, va para acá. Y en la vez va para acá. O sea, tengo algo que de acá difunde al seno del líquido y de la interfase difunde el líquido al seno del gas. Así es. O sea, tengo una reacción química en la interfase que me genera un gas. Ese gas, por un lado, se solubiliza y por el otro lado se va a la fase gaseosa. O sea, precisamente, como yo, la difusión siempre va, o la transferencia de masa siempre va de la mayor concentración a la de menor, como ahí tengo un máximo, tiene que haber generación de masa. Y se disuelven en las fases, así es Fernando. Franco dice, hay una relación de interfase que genera B, muy bien, esa es la idea. Bueno, chicos, me alegro que interpreten esto, que es lo que a mí más me interesa, más allá del fulmererío, que lo que les pido es, no es tanto las demostraciones, pero como que empiecen a familiarizarse con la nomenclatura y que comprendan bien el fenómeno, porque después a la hora de plantear los problemas, a veces se hacen un mundo porque no logran hacer las simplificaciones adecuadas. Eh, y me parece que eso tiene que ver porque no llegan a ver del todo bien qué es lo que está pasando desde el punto de vista físico. Pero bueno, veremos. La clase termina acá. Eh, continuamos la próxima. O sea, la semana que viene termino. Yo estoy bien en el sentido que quedan ejemplos de aplicación, digamos, de estos temas. Y también sé que quizás muchos de ustedes están con la cabeza en otra materia, así que después con tiempo ustedes mirarán los videos y haremos consultas, seguiremos estudiando.
Bueno, acá Daniel pregunta, ¿en el final las demostraciones algebraicas podrían ser tomadas? No, o sea, el final no